Queridos amigos, ya con esta segunda parte terminaríamos lo que vendría a ser el tema sistema óseo. En sí es un tema amplio, pero he tratado de abarcar los puntos más principales, lo que mayormente se preguntan en los exámenes y más que todo esto lo que deberíamos saber en nuestro conocimiento diario. En la clase pasada tratamos lo que era sobre funciones, características, las composiciones, la clasificación del tejido óseo. Si recién estás viendo este vídeo, en la descripción te dejaré el enlace para que puedas ver la primera parte del sistema óseo. Sin más que añadir, empecemos. Muy bien amigos, nosotros sabemos que el esqueleto lo conforma 206 huesos y tomándolo como un concepto general sería el conjunto de huesos articulados entre sí. Pero si te llegaran a preguntar cuántos huesos tiene todo el cuerpo humano, tu respuesta sería 207 huesos. Entonces tú me preguntarás por qué. Cabe mencionar que existe un hueso que no se articula con ningún otro y ese es el famoso hyoide. Por eso te he colocado una nota al lado donde dice, el hueso hyoide se ubica entre la cabeza y el cuello y es el único hueso no articulado con ningún otro. Si te preguntan cuántos huesos tiene el esqueleto, 206 huesos. Si te preguntan cuántos huesos tiene todo el cuerpo humano, tu respuesta sin duda alguna vendría a ser 207 huesos. Bien, ya aclarado eso, el esqueleto tiene una división que se conforma en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial lo conforman los huesos de la cabeza, los huesos de la columna vertebral y los huesos de la caja torácica. La cabeza tiene 22 huesos. En la columna vertebral lo conformarían 26 huesos, que vendría a ser 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. La caja torácica lo conformarían 25 huesos. En el esqueleto apendicular está formada por la cintura superior o escapular y la cintura inferior o pelviana. La cintura superior escapular está formada por los huesos de la clavícula y el omóplato, o también llamada escápula, que se encuentran en articulación con los huesos del miembro superior, que en total serían en ambos lados 64 huesos. Y la cintura inferior o pelviana, que está formada por los dos costales o ilíacos, derecho o izquierdo, que también se encuentran en articulación con los huesos del miembro inferior, que formarían en total 62 huesos. Bien, ahora hablaremos sobre la clasificación de los huesos. De acuerdo a 3 dimensiones, se dividirían en huesos largos, huesos cortos y huesos planos. ¿Cómo identificamos que es un hueso largo? Cuando predomina la longitud sobre el ancho y el grosor. Un ejemplo claro que he puesto ahí es el fémur. Como ya en la clase anterior hemos visto, estos círculos rojos representan a la epífisis y todo el centro representaría la diáfisis. También dije que la epífisis y la diáfisis solamente lo presentan los huesos largos. Ejemplos, profesor. Tenemos al miembro superior como el lúmeno, el cúbito, el radio, metacarpiano y falange. Y en el miembro inferior, ¿a quién tendríamos? Al fémur, a la tibia, peroné, metatarsianos y falanges también. ¿Por qué doy a resaltar el fémur? Porque el fémur es el hueso más largo, más grande y más voluminoso. Ahora hablaremos del hueso corto. ¿En qué se diferencia de los demás? En que sus 3 dimensiones son casi o exactamente iguales. Ejemplos, profesor. Tenemos a los huesos carpianos. ¿Como cuáles? El escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme. También tenemos al trapecio, al trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Si se dan cuenta, lo he dividido en 2 grupos. Del escafoides hasta el pisiforme corresponderían la parte externa de los huesos carpianos. Y desde el trapecio hasta el ganchoso corresponderían la parte interna de los huesos carpianos. Entonces es importante conocer qué huesos corresponden a la parte externa, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y qué huesos corresponden a la parte interna, el trapecio, el trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En los huesos tarsianos tenemos al calcáneo, al astrágalo, al cuboides, escafoides y 3 huesos cuneiformes, o también llamado cuñas. En esa imagen, si se dan cuenta, por encima del calcáneo tenemos al astrágalo. Entonces podemos decir que el calcáneo se encuentra más externamente y el astrágalo se encuentra más internamente. Tenemos ahí también al cuboide, pero no vemos al escafoide. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está? Y es que desde esa visión solamente podemos ver al cuboide, porque el escafoide se encuentra más medialmente, en otras palabras, más internamente. O sea, lo veríamos si el pie estaría volteado desde la otra posición.
¿Por qué es subrayado al cuboide y al escafoide y a los tres huesos cuneiformes le he subrayado 2 veces? Porque entre el cuboide y el escafoide se encuentran esos tres huesos cuneiformes o cuñas. Fácilmente una pregunta de examen. ¿Qué huesos se ubican entre el cuboide y el escafoide? Los tres huesos cuneiformes. ¿Qué hueso es más externamente, el calcáneo o el astrágalo? Fácil, profesor, el calcáneo. Y más internamente, el astrágalo. Entonces es importante conocer todos esos conceptos en los huesos carpianos y huesos tarsianos, que corresponden a los huesos cortos. Bien, ya conociendo los conceptos básicos de los huesos largos y de los huesos cortos, pasaremos a hablar del hueso plano. El hueso plano se caracteriza porque predomina la longitud y el ancho sobre el grosor. Y ustedes en esa imagen que he colocado se pueden dar cuenta fácilmente. Este hueso que ustedes ven ahí es la escápula o también llamado omóplato. Esa línea o en forma de una columna es la longitud. El que está en forma de una fila vendría a ser el ancho. Y como anteriormente en la clase anterior les hablé sobre una visión lateral para poder observar lo que era la tabla interna, la tabla externa y el famoso diploide que vendría a ser del tejido óseo esponjoso, ya esa es la imagen de la visión lateral. Y si se dan cuenta, ese vendría a ser el grosor del hueso plano. Entonces sí es verdad, se cumple lo que nos dicen, que la longitud y el ancho predomina sobre el grosor. Aparte de la escápula o también llamado omóplato, tendríamos al esternón, a las costillas, al hueso costal y algunos huesos del cráneo. ¿Por qué le pongo algunos? Porque ahí tendríamos al quién, al frontal, al parietal y al occipital. El temporal no vendría a ser un hueso plano, vendría a ser un hueso irregular, pero que se encuentra dentro de otra clasificación. Ahora veremos otra clasificación de los huesos. Ya hemos hablado según sus 3 dimensiones, pero también tenemos según la forma y ubicación de los huesos. Eso vendrían a ser los huesos sesamoideos y los huesos irregulares. Los huesos sesamoideos, su nombre se debe a su reducida dimensión. Se localizan a nivel de articulaciones, principalmente entre manos y pies, de igual forma entre tendones y ligamentos. No sé si se alcance a ver bien la imagen de la derecha, pero ahí está el hueso de la rótula o también llamada patela, que por encima de ella se encuentra el tendón y por debajo el ligamento. Entonces se cumplirían con el concepto que nos dicen que se encuentra entre tendones y ligamentos. Y como huesos irregulares vendrían a ser todo hueso que no tiene una forma definida y se comparan con objetos de la naturaleza. Ejemplos, profesor, tenemos al ilioides, a los 14 huesos de la cara, a las vértebras, al lemnoide y al esfenoide. ¿Por qué tiene forma de la naturaleza? Porque el etmoide se le dicen que tiene forma de una balanza comercial, mientras que el esfenoide tiene una forma de murciélago. En algunas literaturas dicen que la vértebra tiene una forma de una estrella. La imagen que les he puesto a la derecha viene a ser del etmoide, y que claramente tendría una forma de una balanza comercial, porque por ambos lados tiene una forma simétrica. Bien, antes de hablar de membranas del hueso, les haré un breve repaso de lo que ya hemos visto. Lo hemos clasificado al hueso según sus dimensiones y según su forma y ubicación. Según sus dimensiones teníamos a los huesos largos, a los huesos cortos y al hueso plano. Y según su forma y ubicación teníamos a los huesos sesamoideos y a los huesos irregulares. No olvidar los pequeños conceptos de cada uno y los ejemplos que mayormente se han preguntado. Bien, ahora hablando de membranas del hueso, las membranas se dividen en dos, en externa o periósteo y en interna o endostio. La externa o periósteo tiene 2 capas, que vendría a ser la osteógena y la fibrosa. La osteógena contiene a los osteoblastos. Si se acuerdan, los osteoblastos eran las células jóvenes y que también secretaba matriz ósea. Y que los osteoblastos, ¿de dónde provenían? Provenían de las células osteoprogenitoras u osteogénicas, que esas eran las células madres. Pero bien, ahora enfocándonos en la otra capa externa, que es la fibrosa, ahí se encuentran las famosas fibras de Charpey. ¿Qué más, profesor? La capa externa está formada por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. ¿Cuáles son sus funciones? Nutrición del hueso, inserción de tendones. Si se acuerdan, en la primera clase hablamos de las funciones principales del hueso y una de ellas era inserción de tendones. Ya, ahora hablando más específicamente, esos tendones se insertarían en la membrana externa o periósteo del hueso. ¿Qué otra función tiene?
del crecimiento en grosor o diámetro del hueso, y otra función sería la reparación del hueso. Ahora, hablando de la otra membrana del hueso, que vendría a ser la interna o endostio, se encarga de recubrir el interior del hueso, y una de sus funciones es la nutrición del hueso. Entonces, si se dan cuenta, entre la membrana externa y la membrana interna, una función se repite. Tienen algo en común, que vendría a ser la nutrición del hueso. Y esa ha sido pregunta de examen. La nutrición del hueso es función de la membrana interna, la membrana externa, ninguna de las anteriores, o A y B. Y la mayoría marcaba membrana interna, otro marcaba membrana externa, pero la respuesta era ambas. Entonces no olvidar, tanto como la membrana externa y la membrana interna nutren al hueso. ¿Qué más le podrá preguntar ahí? Las arterias periósticas, ¿dónde se encuentran? Su mismo nombre lo ha dicho, periósticas, en la membrana externa o periósteo. ¿Qué más le pueden preguntar? ¿Cuáles son las dos capas de la membrana externa? La osteógena y la fibrosa. Y si le quieren preguntar ya más específicamente la membrana externa, lo único que les podrían decir es de las funciones que tiene, ¿no? Las funciones principales, que es la nutrición, la inserción, el crecimiento y la reparación. Bien, ahora hablaremos sobre el crecimiento longitudinal del hueso. Lo primero que le preguntarían ahí sería, ¿qué hormonas se encargan de activar el crecimiento longitudinal del hueso? La respuesta sería la somatotropina, la tiroxina, la insulina. Pero la más importante de ellas sería la somatotropina. No sé si alguno lo conoce, pero también se llama hormona del crecimiento. Otra pregunta que le podrían hacer, el crecimiento longitudinal del hueso, ¿de qué manera se da? La respuesta sería por aposición, que es una forma de crecimiento tanto por arriba y por abajo a la vez. No sé si se alcanza a ver bien en la imagen, pero ese es el fémur, donde se muestra la epífisis proximal, la epífisis distal, la famosa diáfisis, pero entre la epífisis y la diáfisis tenemos a la metáfisis. Y la metáfisis, en lo que son los niños y los adolescentes jóvenes, presentan unas famosas líneas epifisiarias, o también llamado discos epifisiarios, o también llamado lámina epifisiaria. ¿Y esas se encargan de qué? Esas son las que van a tener el crecimiento en forma de aposición. Esas láminas o disco o línea van a contener los cartílagos de crecimiento, que una vez activada por la hormona somatotropina, la tiroxina y la insulina, va a hacer que el infante o el niño o el adolescente vaya creciendo de una forma adecuada, por así decirlo. ¿Qué más podemos observar en esa imagen? Si nos enfocamos en la clase anterior, vimos que la médula amarilla se encontraba en el canal medular o cavidad medular, que se encuentra dentro de la diáfisis de una manera más general. Ahí también observamos la médula ósea roja, que se encontraba en el tejido óseo esponjoso, que pertenecía en una manera más general en la epífisis del hueso largo. Pero ya enfocándonos en el crecimiento longitudinal del hueso, si nosotros sabemos que la somatotropina, la tiroxina y la insulina se encargan de activar, la pregunta es, ¿quién se encarga de inhibirla? Porque si no hubiera una hormona que inhiba ese crecimiento, entonces nunca dejaríamos de crecer. Pero no, gracias a esa hormona, que es la somatostatina, inhibe el crecimiento del hueso. Entonces, si la metáfisis se encontraba abierta, por así decirlo, donde estaba la línea epifisiaria o disco epifisiario, cuando esa metáfisis se vaya cerrando, ya la persona va a dejar de crecer. Entonces, gracias a esa metáfisis, los doctores nos podemos dar cuenta si ese niño o adolescente seguirá creciendo durante los siguientes años de su vida. Entonces, esa metáfisis es muy importante viéndolo en un ámbito clínico. Ya para ir terminando con esta presentación del día de hoy, la ossificación es el proceso de formación de los huesos y se dividen en dos principalmente: ossificación intramembranosa o endoconjuntiva y ossificación intracartilaginosa o endocondrial. La intramembranosa se forma huesos a partir de membrana conjuntiva fibrosa. Ejemplos, profesor, tenemos a los huesos del cráneo, a los huesos maxilares, a la clavícula, que es el primero y último en ossificarse. Entonces la pregunta del millón será, ¿a qué edad se terminará de ossificar el hueso? La respuesta es a los 25 años.
Entonces, no olvidar, ¿cuál es el único hueso que es el primero y último en osificarse? La respuesta es la clavícula, que pertenece a la osificación intramembranosa. Ahora, hablando de la osificación intracartilaginosa o endocondrial, se forman huesos a partir de cartílago. Ejemplo, son la mayoría de todos los huesos. Por ejemplo, en esa imagen muestro al radio, al cúbito, al epífisis distal del húmero, a los huesos del carpo y a las falanges. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y con esto terminaríamos todo sobre el tema del sistema óseo. Si tienen alguna duda, no olviden escribirme en los comentarios y hacérmelo saber, que estaré atentos a ello. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense.